Esta mañana hemos invitado al doctor en economía, Julio José Parado. Ayer, presidente de la Asociación de Bancos Privados. Hoy, ministro de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Yo no sé si vaya a coincidir con el doctor Prado, pero como sabemos, conocemos, que desde febrero del año 2000, el Ecuador tiene un nuevo esquema monetario que es la dolarización. En esos momentos ya el Ecuador dejó de tener política monetaria. ¿Por qué? Porque su Banco Central perdió la principal función por el que existe, que es la de emitir dinero. Y cuando el Banco Central no emite dinero, no conoce la cantidad de dinero en circulación. Es decir, no conoce la oferta monetaria en el mercado. ¿Qué hacemos? Porque a la política fiscal la forman dos políticas. A la política económica la forman dos políticas, la política fiscal y la política monetaria. Al no haber política monetaria, nos quedamos solamente con la política fiscal. Entonces, comenzamos a pensar y definitivamente creemos que nos podemos ayudar, por así decirlo, con la política de comercio exterior. Entonces, la política de comercio exterior se volvió importantísima desde todo punto de vista, principalmente porque al no emitir dinero, nosotros tenemos que buscar el dinero afuera, a través de las exportaciones, a través de la venta de nuestra producción exportable, a través de préstamos y a través de las remesas de los ecuatorianos que residen en el exterior. Entonces, ahora en este Ministerio de Comercio Exterior, de Inversiones de Pesca, se convirtió en importantísimo. Y las acciones que ha tomado usted, doctor Julio José Prado, las más visibles son las de haber eliminado decenas de ítems en el arancel para la importación de materias primas, de insumos, de equipos, de repuestos. Y la pregunta es, ¿hasta dónde va a incidir en la economía, en la reactivación de la economía, estas acciones, repito, dadas o hechas por usted, sus colaboradores, y qué metas usted se ha fijado con estas decisiones? Bienvenido, doctor Prado. Muy buenos días, Clever. Gracias por la invitación. Saludos también a Jorge, a quien nos escuchan a través de las ondas y redes de Huancavilca, tanto en redes sociales y también a través de la radio. Pues sí, retomando sus palabras, Clever, y la reflexión que usted hacía, creo que podemos comenzar por ahí la entrevista y comenzar a enlazar los temas que usted mencionaba, la importancia tradicional que se le ha dado al tema puramente fiscal, ¿no es cierto? Que es esencial en una economía y mucho más una economía que tenía y que tiene, ¿no es cierto?, tantos desequilibrios, pero creo que le hemos dejado, como usted bien dice, en un segundo plano, en la retaguardia en algunos momentos, a la visión de la política comercial industrial, digamos, ¿no? Que es lo que compone el resto podemos decir, el diamante de la macroeconomía. Es decir, la macroeconomía, si lo queremos ver como un diamante, tiene una política comercial, tiene una política industrial, tiene una política monetaria y tiene una política fiscal.
En el Ecuador, claramente, al estar dolarizados, la parte de política monetaria es menor, no digamos, ¿no es cierto? O a veces parecería que es menos relevante, salvo cuando hay gobiernos, instituciones que tratan de meterle la mano, ¿no es cierto?, al Banco Central, por ejemplo, ¿no? Que es uno de esos grandes elementos que ventajosamente Clever, y creo que vale la pena en este momento sacarlo a la luz. Durante varios momentos de las últimas décadas, el Banco Central, la moneda ecuatoriana, que hoy por hoy es el dólar, ha estado bajo ataque, ¿no? Y un elemento que ventajosamente hoy por hoy ya nadie conversa en los últimos 12 meses y que sin duda, si es que hubiésemos tenido otro tipo de gobierno, lo estuviésemos conversando, es si es que va a mantenerse o no la dolarización, si es que vamos a aguantar o no, si es que le van a meter la mano otra vez al IE, si es que le van a meter la mano al Banco Central, si es que van a meter dinero electrónico sin respaldo. Eso está absolutamente fuera de la película en este gobierno, ¿no? Todos los ministros estamos enfocados en hacer las cosas bien, no cometer los errores del pasado y sobre todo no cometer esos errores tan burdos, ¿no es cierto?, que pueden generar desconfianza, desestabilización, no por un shock externo, sino por un shock interno. Es decir, lo que se hizo en el Ecuador durante tanto tiempo es generar desconfianza endógena, desconfianza desde adentro en el sistema. Ahora estamos en otra línea. Y entonces, como usted bien dice, hay que seguir manteniendo esa estabilidad monetaria, ¿no es cierto? Pero dentro de un gobierno que cree en la dolarización, que cree en la inversión, etcétera y demás, y que no le va a meter la mano a la dolarización de una mala manera, sino más bien de una buena manera, incentivándole demás, el tema fiscal se irá arreglando y se irá equilibrando, ¿no? Con un buen programa que tiene que hacerse, la continuación del programa con el Fondo Monetario, que justamente estas semanas están varias misiones del Fondo Monetario visitando varios ministerios, conversando con el Ministerio de Economía para poder ver ya el camino hacia la siguiente etapa. Entonces, esos elementos nos permiten trabajar de una manera más tranquila, más de visión de largo plazo y también de reactivación de corto en la política comercial y en la política industrial. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos muy fuertemente y no es un rol solamente, Clever, de este ministerio. Es un rol de todo el país, de todo el empresariado, de la academia, de la sociedad civil incluso, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de consumidores, de demanda, etcétera y demás, el poder tener estos dos elementos. Primero, una política comercial de apertura, de exportaciones, de poder poner más oportunidades del Ecuador en el mundo, es decir, más emprendimientos, más industria, más artesanías en el mundo, y al mismo tiempo trabajar en esta agenda interna de reactivación productiva y de competitividad de una forma que nunca hemos trabajado antes, de una forma muy consistente, realmente tomando en serio la competitividad, no solo como un elemento aislado en el cual hacemos una reunión por aquí, una reunión por aquí una consultoría y todo queda en realidad en papel. La consultoría se hace haciendo las cosas, cambiando la dinámica de las industrias, generando innovación, generando emprendimiento, generando encadenamientos. Y eso es lo que hemos comenzado a hacer y ya le podré comentar con más detalle, Clever, un poquito más adelante. 7 de la mañana, 13 minutos. Es importante también tratar en este diálogo con usted, ministro, porque le toca en su cartera de Estado el tema pesca. Como todos los ecuatorianos sabemos de nuestros recursos ictiológicos, pero que esta actividad de a poco fue creciendo con impulso propio o a pulso, como se dice, y se ha convertido en un renglón, en un concepto de ingresos importante. Y ante la faz mundial se lo considera al Ecuador en materia de pesca en segundo lugar. Sin embargo, como nosotros tenemos acuerdos comerciales y uno es con la Unión Europea, hay un pendiente, hay una asignatura pendiente con la pesca. Doctor El Prado, y la han denominado tarjeta amarilla, porque aparentemente no se ha cumplido, no se está cumpliendo requisitos que exige este bloque económico. ¿Cómo estamos ahí? Sí, Clever. Tenemos acciones de largo plazo
Acciones de mediano, largo plazo, me refiero a 2 años, ¿no es cierto? A más, ese es nuestro horizonte de largo plazo de lo que tenemos que hacer. De mediano plazo, de aquí a un año, y de muy corto plazo, que tienen que realizarse en los próximos meses y máximo hasta final de año. En todos los viceministerios, digamos, ¿no? Y recordemos siempre que este ministerio tiene 4 ministerios dentro de uno, en realidad, ¿no es cierto? Tiene producción e industrias, tiene comercio exterior, tiene promoción de exportaciones y atracción de inversiones, y tiene todo lo que tiene que ver con pesca y acuacultura, que es el tema al que nos estamos refiriendo. Dentro de pesca, uno de los temas inmediatos, urgentes, importantísimos, que no podemos dejar pasar, ¿no es cierto?, en el cual no podemos fallar de ninguna forma, es el tema de la tarjeta amarilla de pesca que nos ha impuesto la Unión Europea, como usted bien dice. ¿Qué significa esto para que todos nos entiendan? Básicamente, hace aproximadamente año y medio, la Unión Europea, ¿no es cierto?, le puso una restricción, digamos, ¿no es cierto?, o como se llama, una tarjeta amarilla al Ecuador, a la pesca del Ecuador, no tanto por los problemas que se estén dando en el sector privado, sino por la falta de capacidad del sector público para certificar, para hacer una buena trazabilidad y para hacer un buen control de los sistemas de pesca. Ahí es cuando nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que un sector privado fuerte, competitivo, exportador, que es de los mejores del mundo, ¿no es cierto?, y los más reconocidos en el mundo en buena parte de estos temas de pesca. Por ejemplo, productos como el atún, productos como el camarón, productos como las macarelas, como etcétera. Es decir, toda la pesca de pelágicos, incluso pequeños, se puede poner en riesgo por un mal manejo de lo que se ha hecho en el sector público. Hace año y medio sucedió esto, la Unión Europea nos puso una tarjeta amarilla. ¿Y cuál es el riesgo? Aquí tenemos dos opciones. O nos vamos, porque no podemos mantener una tarjeta amarilla, o nos vamos a la verde, que es donde estamos caminando, o nos ponen tarjeta roja. Si nos ponen tarjeta roja, nos paran inmediatamente toda la exportación de pesca, ¿no es cierto?, hacia la Unión Europea, lo cual significaría una crisis devastadora para el sector, no solo para la pesca, sino toda la cadena que está alrededor, ¿no es cierto? Y puede afectar a una gran cantidad de provincias y a todo el Ecuador. Por eso es que, Clever, nosotros lo estamos tomando al tema de la tarjeta amarilla de pesca como un tema de crisis. Hay una mesa de crisis conformada ya desde el gobierno anterior. Nosotros la estamos manteniendo, la estamos potenciando y básicamente estamos avanzando con este tema. ¿Cuál es el primer hito que tenemos que lograr? Bueno, hay varios hitos, pero yo le diría uno muy puntual para que todos lo vean: es sacar rápidamente el reglamento de pesca. Como ustedes conocen, el año anterior se emitió la ley de pesca, que es Así es. parte justamente del proceso que nos pedía la Unión Europea. Ahora tenemos que sacar el reglamento de pesca, que la verdad es que está todavía bastante atrasado. ¿Qué estamos avanzando nosotros en estos 2 primeros meses? Hemos tenido todas las conversaciones aceleradas con nuestras contrapartes a nivel internacional, por ejemplo, una de ellas, la Digimare, la FAO, etcétera y demás, para poder ya pasar este reglamento, que ellos lo aprueben, porque tienen que dar su visto bueno a nivel internacional, y que ya lo podamos pasar a nivel interno rápidamente por su aprobación, y que ya ese sea uno de los primeros hitos dentro del tema de pesca. Y después, de aquí en adelante, hasta el próximo año, mediados del próximo año, tenemos el presupuesto ya asignado y los proyectos que se tienen que ir cumpliendo dentro de este proyecto. Esto, repito, es uno de los principales temas que tenemos que resolver. Y una vez que avanzamos sobre esto, ¿no es cierto, Clever? El gran tema que tenemos que lograr con pesca es cómo logramos llevarle al siguiente nivel a la pesca y a la acuacultura del Ecuador. Tenemos productos tremendamente competitivos, de los mejores del mundo, ¿no es cierto? El camarón, el atún, la pesca blanca, como digo, pero todavía al Ecuador le hace falta potenciar este sector. ¿Y podemos trabajar en qué? Una estrategia de competitividad, de cómo se llama esto por hoy en el mundo, de economía azul, es decir, un tema muy integral de cómo generamos ciudades pensadas alrededor de la pesca. Y ahí evidentemente en el centro de todo va a estar Manta, en donde estamos ya trabajando en crear un clúster relacionado a los temas de la pesca y el atún, con toda la ciudad y con todos los entes que están relacionados a esto, para que no solo tengamos industria que exporta, sino que toda la ciudad esté pensada alrededor de estos temas, ¿no? Lo decía precisamente ayer que conversábamos con el prefecto provincial de Manabí al respecto. Una cortita, doctor Prado. ¿Cómo estamos con esas prórrogas que nos ha dado Estados Unidos
en cuanto a los productos exportables, las denominadas estas liberaciones de impuestos, el SPG, que aún no ha sido eh, reiniciado o, legalmente. Está nada más en calidad prorrogado, todavía el Congreso norteamericano no ha dado un pronunciamiento. Correcto, Clever, rapidísimo. Se pasó ya por el primer filtro, ¿no es cierto?, para poder tener el sistema general de preferencias, renovar el sistema general de preferencias, que es pasar por el Senado. Ya ha sido aprobado el sistema general de preferencias del Senado. Ahora tiene que pasar a la Cámara de Representantes. Ahí, según nos dicen todas nuestras fuentes políticas, digamos, en Washington, la Cámara de Representantes es más dura que el Senado hoy por hoy. Entonces, estamos haciendo el trabajo a través del lobbying que tiene que hacerse directamente con nuestra embajada en Washington, ¿no es cierto? Y nuestras oficinas comerciales para que esto pueda ser aprobado. Nosotros creemos que vamos en buen camino y seguramente estemos con una renovación del SGP hacia final de este año, ojalá hacia el inicio del próximo año. Pero claro, con Estados Unidos estamos caminando en una agenda que tiene que ser más grande, Clever, que es no queremos estos acuerdos chiquitos. Está muy bien tener el SGP. Si no lo tuviésemos, ponemos en riesgo a una buena cantidad de productos de exportación del Ecuador que tendrían que pagar aranceles para entrar a Estados Unidos. Pero queremos un acuerdo comercial de largo plazo. Eso es lo que hemos dicho y como ustedes habrán escuchado al señor presidente en algunas intervenciones de esta semana, ha dicho que él, y yo estuve en esa reunión, le ha entregado directamente al embajador Fitzpatrick de los Estados Unidos una carta en la que le pide al presidente Biden formalmente que iniciemos un acuerdo comercial. Esto, además de todas las acciones que se están haciendo, es tremendamente importante y significativo que el presidente de la República le envíe una carta al presidente de los Estados Unidos pidiéndole expresamente y puntualmente que iniciemos conversaciones para un acuerdo comercial. Así estamos, Clever, por ese lado. 7:22 minutos, mi compañero Jorge Escobar tiene inquietudes para usted, señor ministro Julio José Prado. ¿Cómo está, ministro? Un gusto saludarlo. Buen día y bienvenido a Contrapunto. Nos gustaría un poco tener información más amplia sobre esta iniciativa del gobierno, luego de la consulta con la Procuraduría General del Estado, a fin de que vía decreto se pueda disminuir progresivamente el impuesto a la salida de divisas. Ha dicho el presidente en su visita el viernes pasado al puerto de Aguas Profundas en Posorja, donde usted también estuvo incluso, que esto implica que los costos operativos empiecen a disminuir para esas aerolíneas porque todo lo generan desde el Ecuador hacia afuera, es decir, sus costos operativos de mantenimientos, de tripulación, de seguros, de leasing incluso de los aviones. ¿Cuál es el impacto fiscal? Ya que, según lo que usted mismo informó cuando se anunció la eliminación y disminución de aranceles en 667 ítems, señaló que son 180 millones de dólares en cuanto al impacto en la caja fiscal. En el caso del ISD, que se empieza con las aerolíneas, porque entendemos se van a analizar otros sectores, a pesar de que el impuesto a la salida de divisas generó el año pasado un poco más de 1.000 millones de dólares. Entendemos que la expectativa va a subir en el 2021 porque solo en lo que va del año, ya un semestre, se han cobrado un poco más de 500 millones de dólares, ministro. Jorge, gracias. La pregunta es muy importante y relevante. Entra dentro del concepto de poder reactivar la economía, de poder bajar costos, ¿no es cierto?, a todo nivel y de poder insertarnos de forma más adecuada e inteligente en los mecanismos de comercio internacional. ¿Por qué? Porque uno de los grandes trabas que teníamos, y nos lo han dicho directamente, incluso el embajador Fitzpatrick, los embajadores de la Unión Europea, es que hay más aerolíneas dispuestas a venir al Ecuador. Pero como las aerolíneas, ¿no es cierto?, cada vez que hacen una repatriación de dinero o tienen alguna utilidad, tienen que pagar el 5% para poder repatriar esos capitales y tienen también que pagar el 5% por repuestos, por temas relacionados a toda la cadena de la aviación, etcétera y demás, se encarece la producción y eso hace que el Ecuador no sea atractivo para convertirse en un hub más importante con más aerolíneas en el Ecuador. Ahora es muy diferente. Ahora está un gobierno aquí que cree en la inversión, que quiere convertir al Ecuador en un hub de cielos abiertos, tener una política de cielos abiertos en el Ecuador, para que vengan más aerolíneas
y que hagan dos cosas de estas aerolíneas que vienen al Ecuador. Primero, que evidentemente vengan más turistas, pero sobre todo que bajen los costos al final del día con más aerolíneas y con más frecuencias, bajen los costos de poder viajar dentro del Ecuador y fuera del Ecuador. Ese es el primer objetivo. Y el segundo, que a veces pasa del radar y nos olvidamos, no es solo un tema de turismo, es un tema de que cada avión que viene con pasajeros es un avión que puede transportar carga. Y en el Ecuador transportar carga aérea es bastante más caro que en otros países de la región porque tenemos menos vuelos y claro, por unidad transportada en ese avión se vuelve más caro. Al eliminar el ISD, se debería incentivar a que vengan más aerolíneas y eso es lo que va a pasar en el corto y mediano plazo dentro de poco e incluso sabemos que hay aerolíneas en América Latina que estarían interesadas rápidamente en venir al Ecuador, no solo por las inversiones interesantes que estamos haciendo en el país y la visión empresarial que tiene el Ecuador, sino porque todos ustedes saben que en la región hay una especie de convulsión política que está haciendo que varias empresas estén viendo al Ecuador como una oportunidad. En términos de impacto, ¿no? Todos sabemos que el ISD en su conjunto, no solo la aerolínea, sino todo el ISD, tiene un impacto de $1.000 millones en la caja fiscal. Por eso es que si bien quisiéramos eliminar, y esa es la visión de este gobierno, eliminar el ISD para todos los sectores, porque creemos que es un impuesto retrógrado, que es un impuesto a la entrada de capitales, lo que queremos es traer inversiones. Si bien quisiéramos quitarlo, tenemos que ir paulatinamente, y eso estará en manos del ministro de Economía, definir cómo se irá haciendo esa desgravación y qué podemos y qué no podemos hacer. El presidente ha anunciado el tema de que podemos avanzar y dar el primer paso con el tema de eliminar ISD en la cadena aeronáutica de aerolíneas, y esto me parece excelente porque va a ayudar a la reactivación y ya veremos después qué más se puede hacer porque eso es parte de la visión que tenemos que avanzar, Jorge. El ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, está acá en Contrapunto a través de Huancavilca. Otra inquietud, ministro. Así como le ha enviado una carta el presidente Guillermo Lasso a su homólogo estadounidense Joe Biden, ¿ha contemplado lo propio con Xi Jinping en China? Ya que el primer mandatario lo ha dicho por varias ocasiones, la idea es ampliar el espectro del comercio exterior del Ecuador, ha dicho él, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Y un acuerdo comercial con China, que dicho sea de paso, tiene lazos muy estrechos con el país a partir del 2007. Estoy hablando de inversiones que se hicieron con grandes proyectos en sectores estratégicos. Incluso el Ecuador todavía tiene un pasivo a nivel de preasignación petrolera con China. Jorge, nosotros queremos, y esto lo hemos dicho, lo ha dicho también el presidente Lasso, ¿no es cierto? Yo lo comparto plenamente, es que el Ecuador tiene que ir caminando hacia los acuerdos comerciales internacionales sin ningún dogma, no mirando dónde al presidente, al ministro, al subsecretario le parece adecuado por una convicción política, por ejemplo, que debemos de estar como país y que debemos abrir mercados, sino que debemos ir abriendo el Ecuador a todos los países donde los empresarios lo requieren. Evidentemente, ahí hay una progresión que tenemos que ir dando. Y yo diría que el mercado más grande al cual tenemos que llegar dentro de poco, ¿no es cierto?, en el futuro cercano, es evidentemente China por el tamaño de la demanda. Ahora, China presenta una serie de problemáticas, ¿no? Una serie de problemáticas y oportunidades. Entonces, ahí es donde vamos a tener que ir revisando este tema. Con China, el presidente ha tenido ya una reunión directa con el embajador de China. Yo estoy buscando una reunión también para poder tener un acercamiento y ver varios temas de conjunto. Y seguramente lo que vamos a iniciar es un análisis de dónde están las sensibilidades, un estudio. Eso es la primera parte que debemos hacer, un estudio de sensibilidades, de oportunidades y sensibilidades, porque si bien hay muchas oportunidades en China, también sabemos que hay varios sectores que son muy sensibles y lo que queremos es equilibrar los dos elementos. Y por eso es que tenemos que trabajar, una vez que identifiquemos las sensibilidades, que en realidad las sabemos dónde están, pero tenemos que cuantificarlas, tenemos que trabajar con esas industrias que van a ser la automotriz, la carrocera, la textil, la de cerámica, la de piezas y partes, etcétera. Bueno, que son seguramente las más sensibles, la de calzado, la de textiles, para que podamos competir cuando lleguemos a tener en algún momento un acuerdo comercial. Y también hay que entender que los acuerdos comerciales siempre tienen exenciones, es decir, podemos dejar afuera del acuerdo comercial, cuando nos sentemos a la mesa, insisto, en algún momento en el futuro, varias líneas que pueden ser demasiado sensibles. ¿Qué es lo que hemos conversado con el presidente, Jorge? Que básicamente queremos ir avanzando en una cadena
de acuerdos comerciales. Primero México, que está más cercano, digamos. Estamos hoy por hoy avanzando con el tema de un potencial acuerdo comercial con México. Alianza del Pacífico el próximo año, Estados Unidos lo tenemos muy claramente en el radar. Estamos por tratar de iniciar un acuerdo comercial también con Panamá. Estamos golpeando la puerta de Canadá también. Y cuando nos acerquemos hacia el Asia, está también un acuerdo potencial con Corea del Sur y yo diría que al final de esa cadena un potencial acuerdo comercial con China. Pero esto nos va a tomar un poco más de tiempo. Lo primero es enfocarnos en lo que está más cercano, diría yo, que es el tema de México, Alianza del Pacífico y los Estados Unidos. Gracias, economista. 7 de la mañana, 30 minutos. Me voy a aprovechar de su presencia, doctor Prado, para hacerle 2 consultas. La primera es, muy bien, queremos abrir mercados, queremos competir, pero estas acciones que usted, con comercio exterior, inversiones y están dirigidas casualmente a la competitividad, a abaratar costos de producción. ¿Ustedes han hecho alguna simulación métrica en el ministerio para ver qué impacto van a tener estas acciones, repito, decisiones arancelarias en los costos de producción y a lo mejor aspirar los usuarios, los consumidores, ver en un futuro cercano, de mediano plazo, bajar los precios en las perchas de los supermercados, por ejemplo? Clever, no, para ser sincero, estudios econométricos sobre este tema no los hemos hecho, ¿no es cierto? Tomaría demasiado tiempo el poder hacerlos. Sí tenemos estudios de cuál es el impacto en cada una de las cadenas, de lo que hemos propuesto a partir del 1 de agosto, es decir, a partir de esta semana, que es una reducción de estas 667 subpartidas a través de 81 industrias. ¿Por qué hicimos esas 667 partidas y no otras? Porque uno puede decir, es solamente una parte. Claro que es una parte, pero esa parte, Clever, estuvo enfocada específicamente, y ese fue el trabajo con el cual nuestro viceministerio de Industrias hizo la implementación de la reducción arancelaria, que era solamente aranceles que ayuden a bajar costos de producción a las industrias. Y por eso es que, si bien había una lista muy grande con la que iniciamos, ¿no es cierto?, más de 2.000 subpartidas arancelarias que fueron analizadas, nos quedamos con 667, porque lo que pasa es que a lo que es bueno para una industria, quizás no es bueno para la otra. Y entonces, si le afectamos a esta industria que está tratando de reactivarse por ayudar a la otra, pues en realidad no es lo mejor para que todos estemos en la misma página. Ya después, cada industria con competencia y a la luz de los acuerdos comerciales, irán teniendo que bajar los aranceles en forma transversal para varias industrias y tendrán que ponerse a competir, a innovar, a defenderse, etcétera, lo que corresponda. Pero ahora lo que nos corresponde como gobierno es ayudarles a esas industrias bajando costos que no tienen ningún sentido, ¿no? Solamente un sentido recaudatorio, un sentido fiscal, un sentido proteccionista en algunos momentos, pero que lo que buscamos es bajar costos de producción. Sí creemos que esos costos de producción se van a reflejar en, primero, eficiencia de las empresas, es decir, las empresas van a lograr salir del agua al cuello que tienen hoy por hoy, que estaban muy afectadas por la crisis. Y segundo, en algunos bienes, no en todos, pero sí en algunos bienes, se reflejarán en menores precios al consumidor a medida que los stocks se vayan acabando y vayamos creciendo, ¿no? Alguna gente dice, pero es que el gobierno tiene que controlar y tiene que fijar precios y demás, ¿no? Este gobierno no es el rol del gobierno el fijar precios y en controlar en los mercados. Es el propio mercado el que tiene que ir logrando destrabarse, y con más competencia, con más apertura, con más rivalidad empresarial, eso es lo que se va a reflejar en los mercados dentro de poco. Mejores precios y mejores productos también. Y la segunda pregunta, que obviamente usted que conoce muy bien, me refiero a la revalorización de los papeles en el mercado bursátil. Los bonos nuestros y los CETES han mejorado, creo que ya llegamos a un 30%. Podríamos explicarle a nuestros oyentes de Huancavilca debido a qué. Sí, Clever, esto es clarísimo, ¿no? Mientras en la región
hay una incertidumbre de lo que está pasando en varios países, ¿no es cierto? Varios países amigos del Ecuador, pero cuya política quizás no está encaminada hacia las inversiones, hacia la empresa privada, etcétera y demás, pues eso juega a favor del Ecuador, que tenemos un gobierno que más bien le está diciendo al mundo, y tanto el resto de ministros, mis colegas ministros, como yo, en todas las intervenciones que tenemos con empresas del exterior, con embajadas, le decimos, somos un gobierno que quiere a sus empresas, que quiere a sus mentes, que quiere a sus ciudadanos, que queremos el intercambio, no solo comercial, sino también de personas, a través del turismo, las inversiones y demás. Eso es lo que termina haciendo que afuera la percepción de riesgo del Ecuador sea mucho menor de la que era hace 2 meses. Y entonces lo que significa que se revaloricen los bonos es que para un inversionista extranjero es mucho más interesante hoy por hoy invertir en bonos de deuda del Ecuador de lo que era hace poco. Eso va a significar que cualquier emisión de deuda que llegue a hacer el Ministerio de Economía, por ejemplo, si es que llega a tener que hacerla, va a ser con unas tasas mucho mejores y más baratas, más convenientes para el Ecuador y plazos más largos de lo que serían antes. Recuerde que en algún momento las emisiones de bonos, Clever, llegaron a estar casi en el 11%, que eso a nivel internacional es un crédito de usura ya prácticamente, ¿no es cierto?, en el contexto internacional. Eso era lo que pasaba cuando teníamos calificación casi que de bonos de riesgo de inversión, casi en el nivel de riesgo de bono basura, como se puede conocer a nivel internacional. Ahora estamos en otro camino, un camino hacia la atracción de inversiones, un camino de reducción de riesgo país, y todavía estamos dentro de los 100 primeros días, cuando todavía no se ha presentado, por ejemplo, la reforma laboral, la reforma tributaria, que se está trabajando, y eso es parte de lo que están esperando los organismos internacionales y multilaterales para seguir bajando el riesgo del Ecuador. Y esto es muy bueno para todos, porque significa que todo el proyecto y todo el proceso que vamos a seguir con el Fondo Monetario, la atracción de capitales, va a ser ahora mucho más fácil de lograr en el Ecuador de lo que hubiese sido con un gobierno o con un nivel de riesgo país que se elevaba y se exacerbaba por los riesgos políticos. Claro. Y la personal, doctor Prado, de presidente de la Asociación de Bancos a ministro de 3 áreas importantísimas dentro del Ministerio de Comercio Exterior. ¿Cuántas horas dormíamos antes y cuántas ahora? Clever, esa va a ser una pregunta para mi familia más bien. El sacrificio es grande, pero la verdad es que lo estamos disfrutando con el equipo. Si bien se duerme poco, uno tiene mucho estrés en el día a día. Hemos visto que en estos casi 70 primeros días que estamos en el cargo, pasando del sector privado, de la academia, ahora vemos que sí se pueden hacer las cosas. Yo le quiero decir algo a usted y a quien nos escuchan. Hay mucha gente que a mí en lo personal y a mi equipo nos metía muchísimo miedo de lo que es el sector público, que no se puede avanzar nada, que no se puede innovar, que no se pueden cambiar las cosas, que hay mucha corrupción, que no se puede contratar nada. Y todo eso es cierto. Se avanza más lento que lo que uno quisiera. Hay procesos de contratación, hay corrupción en todo lado, hay falta de dinero, hay sobrante de personal, cuando en realidad yo necesito personal donde yo necesito, no donde están, ¿no es cierto? Entonces hay todos unos temas que transformar, pero vamos avanzando. Y vamos avanzando porque creemos que tenemos el norte totalmente claro de lo que hay que hacer, y vamos a llegar a eso. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Convertirle al Ecuador en un país más competitivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A eso estamos trabajando, pero tenemos absolutamente clara la imagen de qué es lo que tenemos que hacer, y si es que eso implica sacrificios personales, sacrificios familiares, míos y de todo el equipo, no tengan ninguna duda que los vamos a hacer, pero además lo vamos a hacer con una ética y unos valores absolutamente intachables, porque sabemos lo que han hecho los gobiernos anteriores, algunos funcionarios públicos anteriores, que es venir aquí a tratar de enriquecerse o enriquecerles a ellos o a sus familias y demás. Nosotros tenemos una convicción absoluta que el servicio público, mientras estamos aquí, es para servir, y así como venimos, saldremos de aquí, ¿no es cierto?, con la frente en amplia, pero habiendo dado todo lo que podemos por el Ecuador. Dele, maestro. Éxito. Gracias, Clever. Muchísimas gracias. Muy bien. Clever. Gracias, Jorge. Muy amables.